Smerling Valdés lo vuelve a hacer. Jonrón 14 y ahora mismo lidera a todos los peloteros en las grandes ligas durante el mes de julio entre los jugadores con la mayor cantidad de carreras remolcadas en este mes. No es Jordan Álvarez, no es Ben Rice, no es ninguno de esos peloteros que ahora mismo está impresionando a nivel de las grandes ligas. Es este chico de 22 años de San Juan de la Maguana, Smerling Valdés, pues el pelotero que más carreras empujadas tiene a nivel de todas las grandes ligas durante el mes de julio. Además, no solamente eso, sino que está logrando uno de los arranques más fenomenales que se recuerden en la historia para un jugador novato en sus primeros 37 juegos. Y además de eso está teniendo un arranque que recuerda de cierta forma al que lograra nada más y nada menos que Albert Pujols, uno de los mejores bateadores de la historia de República Dominicana y de la historia de todo el béisbol. Bienvenidos para hablar de la más reciente locura de Smerling Valdés, que pega jonrón 14 y que es una joya la que ahora mismo tienen los Piratas entre las manos. Y como les digo, lástima que no haya comenzado desde el inicio de la temporada, porque si no estaríamos hablando de un serio candidato para ser novato del año. Pero está produciendo muy bien y yo les traigo todas esas curiosidades, estadísticas y números para poner más en contexto lo grande que está haciendo este chico de República Dominicana, un país que no para de sacar bateadores. Vamos a comenzar ya. Miren, Smerling, 37 juegos en su carrera a nivel de las grandes ligas, 14 honrones para Smerling Valdés y 36 carreras remolcadas. Lleva prácticamente un ritmo de una carrera remolcada por juego. En este más reciente juego, Smerling pegó un jonrón, empujó 2 carreras y rompe una pequeña racha de 4 juegos sin conectar jonrón. Ya cuando nos pasamos unos días sin ver jonrón de Smerling, nos preguntamos qué está pasando, porque el mago desaparece pelotas de forma bastante seguida. Pero ahí tienen 14 jonrones, 36 carreras remolcadas, un jonrón de 2 carreras remolcadas o con 2 carreras remolcadas en este más reciente juego para los Piratas. Ahora bien, miren a Smerling para que tengan en cuenta cómo está. Primero, es un arranque brutal de 37 juegos en su carrera. Son 14 jonrones, 36 carreras remolcadas, como les dije, a una casi como promedio por juego. Y una línea ofensiva pues muy buena, extraordinaria. 293, 385 de OVP, 707 de slugging y 1092 de OPS. Hasta su averaje es bastante destacado para un chico que es novato, pero miren incluso el OVP cercano a los 400. Miren el slugging por encima de 700 y miren un 1092 de OPS que habla a las claras de la productividad de lo que está logrando Smerling en toda su línea ofensiva. Por supuesto, los ponches sigue siendo quizás la gran asignatura, el gran problema, pero eso no importa cuando usted produce como suele producir el chico de San Juan de la Maguana, el mago, como le dicen en MLB y los Piratas. Ahora bien, les decía que está teniendo un arranque brutal, de los mejores arranques en la historia de las grandes ligas para un novato. Más honrones en los primeros 37 juegos de su carrera en MLB para un novato a nivel en la historia de las grandes ligas. Rhys Hoskins, 18 en el 2017. Aristides Aquino, 15 en la 18-19. Willie Joyner, 15 en 1986. Y Smerling Valdés, 14 en el 2026. Incluso ya Smerling está al nivel de arranques como el de Albert Pujol, de arranques como por ejemplo el del mismo Munetaka Murakami, que tuvo un arranque bastante destacado. Pues así está Smerling en su carrera. El arranque de Smerling en los primeros 37 juegos a nivel de las grandes ligas está haciendo pues sencillamente fenomenal lo que está haciendo el dominicano. Pero seguimos porque hay más. Miren, Smerling Valdés versus Albert Pujol en los primeros juegos de su carrera a nivel de las grandes ligas, para que los tengan en cuenta y puedan ver el rendimiento y comparar de alguna manera el rendimiento de ambos, como siempre digo, sin entrar en comparativas locas, porque Albert Pujol creo que no tiene prácticamente comparativa a nivel de las grandes ligas. Smerling Valdés, 14 honrones y 36 carreras remolcadas en sus primeros 37 juegos, y Albert Pujol, 14 honrones y 43 carreras remolcadas. Eso sí, Albert Pujol, la máquina, lo supera en cuanto a carreras remolcadas, pero Smerling le empata en honrones en sus primeros 37 juegos y tiene 36 carreras remolcadas prácticamente pues aún, como le estamos diciendo por juego, esa es su productividad. Ahora, Smerling en el mes de julio, les decía que posiblemente no hay bateador más productivo en el mes de julio a nivel de todas las grandes ligas. Es segundo en jonrones con 8. Solamente un jugador tiene 9 más jonrones en el mes de julio que Smerling Valdés a nivel de todas las grandes ligas. Pero atentos acá. Primero en carreras remolcadas, 24 durante el mes de julio, Smerling Valdés. Primero en carreras remolcadas en el mes de julio, Smerling, pues por delante de otra serie de fenomenales jugadores como el mismísimo Jordan Álvarez,
que tiene menos en el mes de julio, por ejemplo, 8 jonrones y 17 carreras remolcadas, y eso que estamos hablando que el mismísimo Jordan Álvarez, pues candidato a la triple corona. Smerling en el mes de julio es uno de los mejores bateadores a nivel de todas las grandes ligas, sin ningún tipo de dudas. Esas 24 carreras remolcadas así lo están confirmando. Ahora, Smerling Valdez entre los novatos con 35 juegos o más. Para entender la comparativa, porque evidentemente él se ha perdido muchísimo. O sea, él no tiene la cantidad de juegos que tiene Munetaka Murakami, la cantidad de juegos que tiene Kazuma Okamoto, que es uno de los jugadores que ahora mismo está destacando entre los novatos porque ha podido jugar prácticamente toda la temporada. Murakami también tuvo algunos problemas de lesión que se perdió por ahí. Pues los novatos con 35 juegos o más a nivel de las grandes ligas ahora mismo es Merlin. 707 de slugging, los lidera a todos ellos en cuanto a slugging entre los novatos con 35 juegos o más. Un OPS de 1092 es líder entre todos los novatos Smerling Valdez. Y la frecuencia de jonrones es la mejor, 8.79, un jonrón cada 8.79 turnos al bate. Esto, si lo proyectamos de alguna manera, pudiéramos decir que ahora mismo Smerling, si hubiera jugado pues todos los juegos de su equipo, pudiéramos estar hablando de que Smerling estaría ahora mismo prácticamente liderando a los novatos en jonrones a nivel de las grandes ligas, porque tiene mejor frecuencia incluso que el mismo Murakami, incluso que el mismo Kazuma Okamoto. Murakami tiene una frecuencia de un jonrón cada 11 y tanto turnos al bate, pues Smerling tiene uno cada 8.79. ¿Por qué la frecuencia? Porque evidentemente Smerling tiene menos turnos al bate. Pero si nos vamos a la frecuencia, se da cuenta que su frecuencia es la mejor entre los jugadores novatos con más de 35 juegos. Es segundo en averaje entre los jugadores novatos con más de 35 juegos con 293 y segundo en OVP con 385, lo que significa que en toda su línea ofensiva o es primero o es segundo Smerling Valdez, el chico de San Juan de la Maguana. Y una proyección hipotética de Smerling Valdez en la temporada. Evidentemente, esto es si Smerling juega todos los juegos que le quedan y si Smerling mantiene el ritmo que lleva actualmente en sus primeros 37 juegos. Bueno, si Smerling logra mantener ese ritmo de sus primeros 37 juegos en los 50 y tantos juegos que le está quedando, estaríamos hablando de que Smerling pudiera terminar pues con 35 jonrones. Por supuesto, estamos hablando de mantener ese ritmo, porque parece difícil que Smerling pueda mantener el ritmo durante todo lo que queda de la temporada. Sería sencillamente extraordinario, pero estaríamos hablando de una proyección de 35 jonrones ahora mismo para Smerling si se mantiene este ritmo en la temporada, y una proyección que lo llevaría a tener 90 carreras empujadas aproximadamente en la temporada para Smerling en caso de lograr mantener ese ritmo. Recuerden, son 37 juegos, solamente 37 juegos lo que ha jugado, y le está quedando más de 50 juegos en la temporada. Por eso una hipotética proyección nos llevaría a pensar que pudiera conectar al menos unos 14 jonrones más y añadirle por lo menos unos 7 jonrones más. Son solamente proyecciones, pero es para entender que el ritmo que está llevando ahora Smerling pues es sencillamente fenomenal. Es brutal desde todo punto de vista cómo se le vea, pero no creo que evidentemente quizás termine con ese ritmo, pero sí creo que apunta a terminar una temporada sobre los 20 jonrones, pero ampliamente Smerling, y una temporada en la que va a terminar quizás con 50, 60 carreras remolcadas para ser conservadores. Pero para un jugador que lo que va a estar jugando, si no se pierde ningún partido, sería alrededor de 90 juegos, pues es una proyección, señores, extraordinaria, la que va a tener sin ningún tipo de dudas Smerling Valdez. Así que Smerling Valdez, el mago, sigue haciendo de las suyas, lidera todas las grandes ligas en carrera empujada durante el mes de julio y está teniendo uno de los arranques brutales más históricos que se recuerden en la historia de las grandes ligas.